Alejandra Rubio, el género 2.1, definición, características fundamentales. 2.11, el género de los sustantivos y la concordancia. 2.11a, es el género una propiedad gramatical de los sustantivos y de algunos pronombres que inciden a la concordancia con los determinantes, los cuantificadores, a veces asimilados a ellos, y los adjetivos o los participios. Las categorías que manifiestan género gramatical reproducen los rasgos de género de los sustantivos o de los pronombres, como se observa en estos ejemplos. La, artículo femenino; mesa, sustantivo femenino; pequeña, adjetivo femenino; ella, pronombre femenino; es muy simpática, adjetivo femenino; este, demostrativo masculino; cuarto, numeral masculino; capítulo, sustantivo masculino; los, artículos masculinos; libro, sustantivo masculino; eran suyos, posesivo masculino. 2.11e. Los adjetivos concuerdan en género y número con el sustantivo tanto si son modificadores, ojos melancólicos, las tranquilas tardes sanjuaninas, como si son atributos o predicativos. Los invitados estaban callados, los creíamos tímidos. Incluso cuando el sujeto estaba tácito, comieron callados, eran muy tímidos. Los rasgos de género y número de los adjetivos y otros modificadores del sustantivo carecen de interpretación semántica y constituyen únicamente marcas de concordancia. 2.11c. No existe discordancia de género, en consecuencia, como el alma dormida o el agua embalsada. El artículo femenino presenta el variante el, que procede de los sustantivos que comienzan con a, tónica. En las mismas condiciones, también el artículo indeterminado un y los cuantificadores algún y ningún pueden combinarse con sustantivos femeninos. Un, algún, ningún. Arma. Tal asimilación con el masculino se extiende a veces indebidamente a otros determinantes y adjetivos que proceden al sustantivo. Se trata de usos frecuentes pero incorrectos que se recomienda evitar. Este hacha, ese acta, el otro ave, todo el hambre, poco agua, el primer área, el mismo arma, aquel aula, en lugar de variantes correctas. Esta hacha, esta apta, la otra ave, toda el hambre, poca agua, la primera área, la misma arma, aquella aula. 2.12. Clases de género, su presencia en los sustantivos. 2.12a. Entendido el género, los sustantivos se clasifican en masculinos y femeninos, con muchos sustantivos que designan seres animados. El género sirve para identificar el sexo del referente: gato, gata, niño, niña, presidente, presidenta, alcalde, alcaldesa. En el resto de los casos, el género de los sustantivos es una propiedad gramatical inherente, sin conexión con el sexo. Su determinación no siempre pone de manifiesto el género que les corresponde. Por ejemplo, césped y pared son respectivamente masculino y femenino, como indican los elementos subrayados: el césped húmedo, la pared blanca. 2.12b. Los sustantivos no tienen género neutro en español, solo lo tienen los demostrativos: esto, eso, aquello, los cuantificadores tanto, cuanto, mucho, poco, el artículo lo y los pronombres personales ello y lo. El género en que aparecen los adjetivos y otros modificadores de estos elementos neutros no se diferencian morfológicamente de los masculinos. Sé que hay en mí mucho bueno y mucho malo. Gómez Alvellanada, autobiografía. Pues yo te digo que eso es imbécil y monstruoso. Baroja, Aurora. Todo ello era falso, como luego se demostró. Semprún, Federico Sánchez. Esto es solamente cierto para las guerras de conquista. Madero, Sucesión. También son neutros los pronombres que se refieren a las oraciones. Dijo que llamaría. No, no dijo eso. ¿A dónde fueron a parar? No lo supe. Bernán Gallego.
Más que un tercer género del español equiparable a los otros dos, el neutro es el exponente de una clase gramatical de las palabras que designan ciertas nociones abstractas. 2.12. Los sustantivos en los que el género permite diferenciar el sexo de los seres designados muestran varias posibilidades. Muchos añaden un sufijo a la raíz como duque, duquesa, poeta, poetisa. Algunos llamados heterominios utilizan radicales diferentes como toro, vaca, yerno, nuera, caballo, yegua. Los sustantivos comunes en cuanto al género no experimentan cambios en su forma, pero su género queda reflejado en los determinantes o los adjetivos que los acompañan: el artista, el profesional, la profesional, el testigo, la testigo. 2.12d. Los sustantivos ambiguos en cuanto al género pueden usarse indistintamente como masculinos o femeninos para designar la misma entidad, generalmente animada: el mar, la mar, o el vodka, la vodka. Son por último nombres epicenios, los que se refieren a seres vivos de uno u otro sexo mediante un único género gramatical, sea este masculino: el rinoceronte, el ambú, el personaje, o femenino: la lechuza, la palmera, la víctima. 2.1.3. Empleo genérico del masculino. El masculino en el español es el género no marcado y el femenino el marcado. En la designación de personas y animales, los sustantivos de género masculino se emplean para referirse a los individuos de ese sexo, pero también para designar a toda la especie, sin distinciones de sexo, sea en singular o en plural. Así están comprendidas las mujeres. Un estudiante universitario tiene que esforzarse mucho hoy en día para trabajar y estudiar a la vez. O en los hombres prehistóricos se vestían con pieles de animales. Se abarca asimismo en las osas. En el oso es un animal plantigrado, o en los bosques quedan pocos osos. Estos casos corresponden al uso genérico del masculino. Sin embargo, razones extralingüísticas o contextuales pueden dar a entender que se habla solo de varones, como el número de los mexicanos que han sido ordenados sacerdotes o en los últimos 10 años, o en los hombres solo dicen mentiras, débiles ratas. 2.13b. En el lenguaje político, administrativo y periodístico se percibe una tendencia a construir series coordinadas constituidas por sustantivos de personas que manifiestan los dos géneros: los alumnos y las alumnas, a todos los chilenos y a todas las chilenas, tus hijos y tus hijos. Una masiva ovación de los diputados y las diputadas. El circunloquio es innecesario en estos casos, puesto que el empleo del género no marcado es suficiente explícito para abarcar a los dos individuos de uno u otro sexo. Se prefiere, por lo tanto, los alumnos de esta clase se examinarán este jueves. Es una medida que beneficiará a todos los chilenos. ¿Cómo están tus hijos? En cambio, la doble mención se interpreta como señal de cortesía en ciertos usos vocativos: señores y señores, amigos y amigas, etc. Acaso por extensión de la fórmula damas y caballeros, basada en una opción heteromínica. 2.1.13. Cuando no queda suficientemente claro que el masculino plural comprende por igual a los individuos de ambos sexos, son necesarios ciertos recursos para deshacer la posible ambigüedad. Fórmulas desdobladas como en los españoles y las españolas pueden servir en el ejército, pero también modificadores restrictivos del sustantivo, empleados de ambos sexos, o apostillas diversas, empleados tanto hombres como mujeres. 2.13d. Los sustantivos en plural: padres, padre y madre; reyes, rey y reina; príncipes, príncipe y princesa; y otros que designan títulos nobiliarios o términos de parentesco, pueden abarcar en su designación a los dos miembros de una pareja de varón o mujer. Marcas de género. 2.1.4a. El género se manifiesta en ocasiones en algunas marcas informales explícitas, como las terminaciones de los sustantivos, en casos como hijo, jefa, jueza, leona, sacerdotisa, gallina.
Tales marcas han sido interpretadas como morfemas de género, es decir, segmentos a los que corresponde la información morfológica relativa al sexo. Con otros sustantivos, en cambio, la terminación carece de contenido, por lo cual resulta problemático identificarla como morfema. 2.14b. Tampoco parece acertado asociar la vocal O a los sustantivos masculinos tiempo, huerto y a los femeninos casa, huerta, puesto que existen sustantivos masculinos terminados en a, día, femeninos terminados en o, mano, y de un u otro género terminados en e, héroe, serie, en i, elía, urí, en u, ímpetu, tribu, o en consonante, árbol, canción. Estas terminaciones de los sustantivos de género inherente no son, pues, depositarias de información genérica. Actualmente se analiza como marcas segmentales, desinenciales o de palabra, por su incidencia en procesos fonológicos y morfológicos como la formación de derivados. Así, por ejemplo, se suprimen en casa, libro, monte, merced, para formar casona, libreto, montecito y merceditas. 2.14b. Existen, no obstante, ciertas correspondencias entre la terminación de los sustantivos y su género inherente. En efecto, la mayor parte de los sustantivos se acaban en a, son femeninos, alegría, amapola, casa, silla, etc. Y la mayoría de los que terminan en o son masculinos, cuaderno, fuego, odio, puerto, etc. Los acabados en consonantes o en otras vocales pueden ser masculinos: amor, diente, espíritu, fénix, hábitat, reloj, o femeninos: flor, fuente, grey, urí, perdiz, tribu, vocal. Muchos sustantivos terminados en a son masculinos, como aroma, perfume, no flor del aroma, cisma, clima, día, dogma, mapa, problema, tema, trauma. Son femeninos, varios de los acabados en o, como libido, mano, seo, así como los que provienen de acortonamientos de palabras femeninas como disco de discoteca, foto de fotografía, moto de motocicleta, quimio de quimioterapia. 2.14c. Las terminaciones o y a en los sustantivos no animados pueden marcar diferencias léxicas no ligadas al sexo, como la establece entre el árbol y su fruto o su flor: almendro, almendra, camelio, camelia, cerezo, cereza, tilo, tila. O también distinciones relativas al tamaño o a la forma de las cosas: bolso, bolsa, cantora, cantara, cesto, cesta, huerto, huerta, jarro, jarra, río, ría. Estos pares no forman paradigmas sistemáticos, lo que indica que tampoco en estos casos se trata de verdaderos morfemas. 2.14d. Entre los sustantivos que designan seres animados, la terminación en a se corresponde a la mayoría de los casos con la denotación de una mujer o un animal, hembra. Esta marca presenta a veces un incremento morfológico: esa, abodesa, alcaldesa, condesa, duquesa, tigresa, vampiresa, isa, diaconisa, papisa, profetisa, sacerdotisa, poetisa, aunque se usa también en el femenino poeta, ina, gallina, heroína, jabalina, zarina. Otros pares formados sobre pautas menos productivas son rey, reina, y los femeninos terminados en tris, como emperatriz o actriz, correspondientes a algunos masculinos, endor o entor. Esta terminación parece también en ciertos adjetivos, pero contravienen las reglas de concordancia. Usarla cuando el adjetivo modifica a su sustantivo masculino: impulso motriz, taller automotriz, por lo que en estos casos se recomienda las variantes en or: impulso motor, taller automotor. Carol Vanessa Bonilla. 2.2. Los sustantivos comunes en cuanto al género.
2.2.1 Caracterización de los sustantivos comunes en cuanto al género. 2.2.1a Son comunes en cuanto al género los sustantivos de persona que designan tanto a hombres como a mujeres. Estos sustantivos no permiten distinguir el sexo de las entidades a que se refieren mediante el empleo de desinencias, sino solo a través de la concordancia con adjetivos y determinantes. El cónyuge, la cónyuge, el pianista, la pianista, el testigo, la testigo. Así pues, cabe decir su cónyuge está enfermo y también su cónyuge está enferma. El testigo estaba irritado o la testigo estaba irritada. 2.2.1b Se comportan de manera similar los pronombres personales de primera y segunda persona del singular y todos los átonos, excepto la y lo y sus plurales, así como los interrogativos o exclamativos quién, quiénes y cuál, cuáles, los relativos quién, quiénes y los indefinidos alguien y nadie. Así, el adjetivo concuerda en género con el pronombre que carece de marca explícita. En te vi muy callado o callada, yo soy alto o alta, compruébelo usted misma o mismo, dime en esta tierra quién es la más bella. Le sonó como una demostración de celos indigna de alguien tan lista como su abuela. Allende, ciudad. 2.2.1c Los llamados adjetivos de una terminación, como audaz, azul, conforme, feliz, fiel, grande, precoz, salvaje, triste, verde y otros muchos, representan en esa clase de palabras el equivalente de los sustantivos comunes en cuanto al género, por lo que se aplican a sustantivos masculinos y femeninos. Esta mesa es grande, este árbol es grande, hombres tristes, mujeres tristes. Aunque no es posible deducir el género del sustantivo en expresiones como grandes artistas o su brillante corresponsal, se interpreta sin dificultad siempre que aparezca algún modificador con marca expresa de género, como en las grandes artistas o su brillante corresponsal extranjera. 2.2.1d Los sustantivos ambiguos en cuanto al género también manifiestan doble género, pero el cambio de uno a otro género no implica en ellos alteración de significado. Lleva en sí una nostalgia más épica que lírica de lo que es el mar, la mar, umbral, leyenda. 2.2.2 Clases morfológicas de los sustantivos comunes en cuanto al género. Entre los sustantivos que designan personas suelen ser comunes en cuanto al género los siguientes. A. Muchos acabados en A. Entran en este grupo numerosos sustantivos en gran parte de origen griego, que denotan profesiones, actividades o atributos de las personas, astronauta, autodidacta, aunque también es posible la alternancia autodidacto-autodidacta, burócrata, cabecilla, centinela, demócrata, guardia, homicida, jerarca, políglota. También polígloto, políglota, psicópata, turista, vigía. Expresan por lo general atributos negativos a algunos sustantivos evaluativos que están restringidos geográficamente, como grasa, en la Argentina, persona vulgar o de mal gusto; hortera, en España, persona vulgar u ordinaria que pretende ser elegante; pasota, persona indiferente ante cuestiones importantes, raro fuera de España; pelma, persona pesada o molesta. Un grupo numeroso de nombres comunes en cuanto al género terminados en a se forman con el sufijo ista: artista, automovilista, dentista, pianista, taxista, violinista. El sustantivo modista generó la forma anómala morfológicamente, pero ya extendida: modisto, varón. B. La mayoría de los terminados en e: conserje, cónyuge, detective, extraterrestre, hereje, intérprete, partícipe, pobre. Pueden ser comunes cacique, jefe, sastre, aunque también se registran los femeninos cacica, jefa, sastra. Entre los terminados en e forman grupo especial los que acaban en nte, que suelen proceder de participios latinos: amante, cantante, cliente, delincuente, estudiante, gerente, informante, intendente, manifestante, narcotraficante, penitente, presidente, representante, traficante, viajante. No obstante, varios de ellos toman el morfema femenino en muchos países, de modo que se dice también la clienta, la intendenta, la presidenta, entre otros casos.
C. La mayor parte de los que acaban en I, tónica o átona o en Y. Ceutí, maniquí, marroquí, pelotarí, jockey. También varios terminados en O, contralto, modelo, en la interpretación en la que se designa a un profesional. Sabelotodo, soprano, testigo. D. Algunos que terminan en consonante. Son comunes casi todos los no agudos acabados en R, S, T, como mártir, prócer, lavacoches, papanatas, pelagatos, viejales, pivot. También los agudos terminados en ar o er, como auxiliar, titular, bachiller, canciller, mercader, así como los procedentes de adjetivos que terminan en al, como comensal, corresponsal, heterosexual, homosexual, industrial, profesional. Algunos de estos últimos están sujetos a moción genérica, es decir, añaden a para el femenino, colegial, español, zagal. Últimamente empiezan a adquirirla concejal, fiscal, bedel y otros. Forman el femenino en a los nombres agudos terminados en or, como director, doctor, lector. En n, anfitrión, catalán, patrón. En s, burgalés, feligrés, francés, marqués. O en z, andaluz, aprendiz, capataz, rapaz. Se exceptúan algunos comunes en cuanto al género, como mandamás y portavoz, y otros que solo se usan en masculino, como capellán, chamán o deán. La voz juez en común es cuanto al género en unos países, el juez, la juez, pero se desdobla en otros, juez, jueza. 2.2.3 Grupos semánticos de sustantivos comunes en cuanto al género, profesiones, títulos y actividades. En los apartados anteriores se ha comprobado que está sujeta a cierta variación la presencia de marcas de género en los sustantivos que denotan algunas profesiones o actividades desempeñadas por mujeres. Muchos de ellos eran comunes en cuanto al género, mientras que en algunos casos el femenino designaba antiguamente a la esposa del que ejercía un cargo o una profesión, la coronela, la gobernadora, la jueza. Sin embargo, estos sustantivos están hoy sujetos a moción genérica, ya que las mujeres ejercen estas actividades de forma habitual. 2.2.3a Muchos sustantivos de persona con masculino en o que designan cargos, títulos, empleos, profesiones y actividades diversas presentan el femenino en a. La lengua ha acogido femeninos como abogada, arquitecta, bióloga, candidata, catedrática, diputada, física, ginecóloga, ingeniera, licenciada, matemática, ministra, música, odontóloga, torera. No se rechazan los sustantivos femeninos de personas que coinciden con nombres de ciencias, artes o disciplinas, como física, informática, matemática, música, política, práctica de un puerto, química, técnica, aun cuando puedan dar lugar a dos interpretaciones. En cambio, otros sustantivos como vedela, edila, fiscala, jueza o médica han recibido desigual aceptación en los países hispanohablantes. 2.2.3b Se consideran comunes en cuanto al género los sustantivos que designan grados de la escala militar, cualquiera que sea su terminación, el soldado, la soldado, un teniente, una teniente, y lo mismo cabo, sargento, comandante, coronel, general. En diversos países se emplea capitana para designar el femenino de este grado militar, pero es más frecuente usarlo para hacer referencia a la mujer que dirige una nave o un equipo deportivo. Son también comunes los sustantivos que designan metonímicamente a la persona que ejerce el oficio de tocar un instrumento de música, como el contrabajo, la contrabajo. 2.2.3c Las fórmulas de tratamiento se asimilan a los sustantivos comunes en cuanto al género en lo relativo a la concordancia, independientemente de si los nombres sobre los que se forman son femeninos o masculinos. Así pues, Alteza es un sustantivo femenino, pero la expresión Su Alteza admite en la lengua actual los dos géneros, según haga referencia a un hombre o a una mujer. Cabe decir lo mismo de otros tratamientos. Su Excelencia ha sido muy generoso, generosa conmigo.
Su Majestad era partidario de abandonar Marruecos a su suerte, Mendoza, ciudad. Bien podemos quererle, su ilustrísima es un santo y un sabio. Miró San Daniel. Aún así, en los adjetivos que funcionan como modificadores no se suele aceptar la discordancia. Su excelencia, reverendísimo, reverendísima. 2.2.4 Sustantivos comunes en cuanto al género procedentes de usos figurados. 2.2.4a Es frecuente que los sustantivos epicenos que designan animales lleven asociado algún estereotipo cuando se aplican a las personas. Este uso no afecta sus rasgos de género, como cuando se dice de un hombre o de una mujer que es una hiena, persona de muy malos instintos o muy cruel, una hormiguita, persona muy ahorradora, o una fiera, persona cruel o violenta. En consecuencia, pueden alternar este muchacho es un lince, esta muchacha es un lince, en el sentido de persona muy avispada, pero no es correcto una lince. Todos estos sustantivos presentan un uso atributivo en el que admiten el artículo indeterminado denominado enfático o ponderativo. 2.2.4b Sobre los usos anteriores se forman en la lengua coloquial nombres que también se aplican a las personas, pero que son comunes en cuanto al género. En este segundo uso metafórico experimentan una nueva alteración de significado que debe especificarse en cada caso particular. Así, el sustantivo femenino rata puede predicarse sin cambiar de género, de un hombre o de una mujer en la lengua coloquial con el significado de persona despreciable. Primer uso metafórico, el jefe es una rata. A la vez, suele usarse como común en el de persona muy tacaña. Segundo uso metafórico, el jefe es una rata, la jefa es una rata. Asimismo, si se dice de alguien que es un gallina, se le atribuyen ciertas características estereotipadas de cobardía, como en y añadió que quien se acuesta temprano por haber trasnochado mucho es un gallina. Nieva, señora. En este sentido valorativo, por lo general despreciativo o peyorativo, estos nombres pueden aparecer también en la construcción apositiva que se forma con la preposición de, como en el rata de tu jefe, el gallina de mi hermano, o no me extraña que Lucrecia dejara por él a ese animal de Malcolm. Muñoz Molina, invierno. Adquieren entonces rasgos adjetivales, como pone de manifiesto el uso de la forma apocopada, muy en hubiera podido el muy bestia de Juárez arreglar su comercio, Galdós, Fortunata, o en el de muy gallina del alcalde. Este proceso se extiende a algunos sustantivos femeninos que no designan animales, como bala, cabeza o cara, lo que no obsta para que se diga de un hombre o de una mujer respectivamente que es un bala perdida, una bala perdida en el sentido de tarambana, un cabeza loca, una cabeza loca en el de persona de poco juicio, un cara dura, una cara dura, también un cara o una cara. En el de sinvergüenza, persona descarada. Los sustantivos ambiguos en cuanto al género. Restricciones en el uso de los sustantivos ambiguos. A diferencia de lo que ocurre con los nombres comunes en cuanto al género, son relativamente raros los sustantivos que, usados con un mismo sentido y en una misma construcción, pueden considerarse ambiguos para los hablantes de una misma comunidad lingüística en un periodo determinado. Esta importante diferencia entre las dos clases gramaticales refuerza la idea de que el género es para los hispanohablantes una propiedad gramatical inherente de cada sustantivo. Los sustantivos ambiguos poseen los dos géneros: azúcar, moreno, morena, mar, grueso, gruesa. Otros sustantivos ambiguos son agravante, armazón, azumbre, interrogante, maratón, pres, pringue. Entre los escasos sustantivos ambiguos que designan seres animados figura ánade, ánades majestuosos, ánades majestuosas. Se dan a menudo diferencias geográficas, de registro, de frecuencia o simplemente de uso entre las dos variantes. El sustantivo calor es masculino mayoritariamente, pero en algunas regiones también se emplea la forma femenina, que no pertenece al español estándar. En la lengua común, mar es masculino. El mar, mar bravío.
pero entre la gente de mar de varios países predomina el femenino. Este es también el género que muestra en expresiones como el altamar o hacerse a la mar. Otras veces, la elección del género está en función del número. Así, mar en plural es siempre masculino. De forma parecida, el sustantivo arte se usa como femenino en plural, las bellas artes, las artes marciales, pero en singular se constituye hoy casi siempre en masculino, el arte español, un arte refinado, el arte dórico. Muchos sustantivos ambiguos tienden a dejar de serlo, aunque se registran excepciones en algunos países. Es más frecuente emplear como masculinos acné, anatema, aneurisma, contraluz, fauraborda, mimbre, reuma o reuma y vodka. Prefieren el femenino cochambre, dote, enzima y pelambre. Este es el género que se recomienda también para aguachirle, epócope, apoteosis, aula, comezón, hemorroide, índole, parálisis y porción, aunque alguna vez se usen como masculinos, por el contrario, se usan casi siempre en masculino. Aceite, alambre, apéndice, apocalipsis, arroz, avestruz, color, detonante, énfasis, fantasma, puente, tequila, vinagre y vislumbre. Aunque se han registrado usos en femenino de estos sustantivos, se recomienda en todos ellos la variante en masculino. Se emplean ya solo como masculinos apóstrofe y herpes. En los que siguen siendo ambiguos como agravante, atenuante, condicionante, eximente, invariante o resultante, la alternancia de género está limitada a ciertos contextos. Por ejemplo, el uso femenino de eximente suele circunscribirse al ámbito jurídico. Los factores que intervienen en la alternancia de género son otras veces geográficos. Así, el sustantivo pijama o pijama con y es masculino en muchos países, pero femenino en México, en gran parte de Centroamérica, el Caribe y otras áreas. Se ponían a cambiarle la pijama empapada del sudor. De forma análoga, pues es mayoritariamente masculino, pero en Chile, México y algunos países centroamericanos alternan los dos géneros, incluso en la lengua formal, con predominio del femenino. También varía el género en tanga, masculino en el español europeo, pero femenino en buena parte de América, y bikini, femenino en casi toda el área rioplatense, pero masculino en la mayor parte de los demás países. No son, en cambio, ambiguos, sino polisémicos los sustantivos en los que la diferencia de género se relaciona con dos interpretaciones que mantienen cierta relación semántica, como el margen de la página, pero la margen del río, el final del libro, pero la final del campeonato, la doblez, hipocresía o malicia, y el doblez de sus enaguas, el terminal del cable y la terminal de ómnibus, el editorial y la editorial. En otros casos, las diferencias en el género no corresponden a aceptaciones directamente relacionadas entre sí, como ocurre en el capital, la capital, el clave, la clave, el cólera, la cólera, el coma, la coma, el corte, la corte, el cura, la cura, el frente, la frente, el pendiente, la pendiente, por lo que a veces se consideran casos de homonimia. Los sustantivos epicenos, tipos de nombres epicenos. Como se explicó en el punto anterior, se llaman tradicionalmente epicenos los sustantivos de un solo género que designan seres vivos como animales, plantas y personas, pero que no poseen ninguna marca formal que permita determinar su sexo. La mayoría de los sustantivos epicenos son nombres de animales,
búho, camaleón, cebra, culebra, hiena, hormiga, jirafa, lechuza, liebre, mosca, mosquito, perdiz, rata, sapo, tiburón, víbora, etc. Entre los nombres de plantas están acebo, datilera, espárrago, mamón, ombú, palmera, plátano, sauce. Todos ellos pueden ser modificados por los términos macho y hembra, que especifican el sexo que corresponde a la entidad designada: la avispa, macho, hembra; el hipopótamo, macho, hembra; el ombú, macho, hembra. Aunque el sustantivo hembra es femenino y el sustantivo macho es masculino, pueden combinarse con nombres del género opuesto, como es un tiburón hembra o la ardilla macho, en construcciones apositivas. La concordancia está condicionada por el género del sustantivo que forma el grupo nominal, y no por el sexo de la entidad designada. Se dice, por tanto, el tiburón hembra es muy peligroso y no es muy peligrosa. Algunos nombres de personas son también epicenos, con independencia del sexo de las personas designadas. Son femeninos los sustantivos víctima y criatura, y masculinos personajes, rehén y vástago. Cuando es necesario especificar el sexo del referente, se prefiere emplear los términos masculino y femenino, personajes femeninos, víctima masculina, o bien varón o mujer, como en el personaje varón de la comedia, pero no la víctima macho-hembra, el personaje macho-hembra. Estos sustantivos mantienen en los modificadores nominales y en las construcciones atribuidas el género gramatical que le corresponde léxicamente, como en una criatura muy pequeña, pequeño, o en la víctima del robo estaba sumamente nervioso o nerviosa. Alternancias entre los epicenos y otras clases de nombres. La clase de los sustantivos epicenos es relativamente secundaria, ya que la información que ese grupo aporta solo atañe la forma indirecta a la gramática. A menudo dan lugar a alternancias con otras clases, como se verá en los apartados que siguen. El sustantivo masculino miembro se usa como epiceno cuando se designa a la persona que se integra en un grupo o una comunidad. No obstante, empieza a ser utilizado también como común en cuanto al género. Ella es el miembro más notable del equipo. Ella es la miembro más notable del equipo. No se recomienda, en cambio, el femenino miembra. El sustantivo rehén está ampliamente documentado como epiceno. Ella era el único rehén, pero hoy predomina su empleo como común en cuanto al género el rehén, la rehén. El sustantivo bebé es común en cuanto al género en muchos países americanos. Es un bebé precioso, es una bebé preciosa, pero es epiceno en España. Tuvieron una niña, un bebé precioso. En el español americano es frecuente asimismo la variante pronunciación llana bebé, beba. Los sustantivos pariente y familiar son comunes en cuanto al género en es pariente, mío, mía, son familiares suyos, suyas, pero se emplean también como epicenos. La consideran un pariente lejano, ella es familiar mío. No son epicenos los nombres masculinos de persona que se usan como término no marcados en una oposición, como en tiene 2 hijos, un niño y una niña. Vendrán mis 2 hermanos, Diego y Ana. Tampoco lo son los sustantivos atributivos como belleza, caos, desastre, encanto o maravilla, ya que no designan seres animados, aunque pueden predicarse de ellos como en ella, él es un encanto o en este escritor, esta escritora es una maravilla. El género de los nombres que designan seres inanimados. Aunque no existen principios gramaticales firmes para determinar el género de los sustantivos que designan seres inanimados, pueden observarse algunas tendencias tanto formales como semánticas. En el punto 214 se han observado algunas pautas relacionadas con la terminación de los nombres. En los apartados que siguen se añadirán otras relativas a las clases léxicas a las que se adscriben. Nombres propios no personales.
Aunque resulta difícil establecer generalizaciones abarcadoras para los nombres propios, el género suele depender del que posee el hiperónimo que les corresponde, esto es, el sustantivo de la clase a la que pertenecen. Así se dice un Mercedes o un Seat, porque se trata de coches, pero se usa una Vespa o una Yamaha porque se habla de motocicletas. Como isla es femenino, se dice las Malvinas o las Canarias, mientras que por ser monte masculino tenemos el Aconcagua, los Alpes o los Pirineos. Aún así, también existen nombres de montes femeninos, quizás por influencia del sustantivo montaña, como la Campana en Chile o la Carpintera en Costa Rica. Los nombres de ríos, lagos, mares y océanos son masculinos: el Amazonas, el Titicaca, el Cantábrico, el Pacífico. Por la misma razón son femeninos los de las carreteras o rutas, circulada por la Nacional 4, circulada por la Panamericana. Un proceso similar se reconoce en las siglas, en las que el género se toma del sustantivo que se interpreta como núcleo y que corresponde por lo general a la letra inicial, como el PRI, donde P es partido, la FIFA, donde la F es federación, y la ONU, donde la O es organización. En el caso de los nombres propios de ciudades y países, tienden a usarse como femeninos los que terminan en A: Atona, la Córdoba jesuítica, esa Colombia que tú no recuerdas, Barcelona estaba preciosa. Cuando acaban en A tónica, los nombres de países son masculinos: Panamá, Canadá, pero los de ciudades suelen ser femeninos: la Bogotá actual. Los acabados en otra vocal o en consonante concuerdan por lo general en masculino: el Toledo de mis tiempos, mi Buenos Aires querido, Río Verde ya no es tan pequeño como crees, aunque ambos géneros son a menudo posibles. También lo son cuando se combinan con el cuantificador todo. Se dice toda, todo. Sevilla se oponía, pero se prefiere hoy el uso de Madrid como masculino: reinaba en todo Madrid. La atmósfera de los grandes cataclismos. Nombres comunes no personales. Los masculinos son los nombres de los días, los meses, los años y los siglos. Un lunes aciago, enero lluvioso, el 98, el siglo XV, como también los de los puntos cardinales, los vientos, el siroco, pero la tramontana, los números, el 4, los metales, el zinc, pero la plata, los idiomas, el ruso, los vinos, el moscatel, pero la manzanilla, los colores, el azul, las notas musicales, el re, y los nombres de moneda, el dólar, el bolívar, el quetzal, el euro, a menos que terminen en A, la peseta, la libra. También son masculinos los infinitivos sustantivados, su andar pausado, y en general todas las unidades léxicas que se sustantivan por razones metalingüísticas, como un quiero y no puedo, un sí reticente, el qué sobrante en el texto, los pros y los contras. Por su parte, son femeninos los nombres de las letras del alfabeto, la M, y los de las horas, las 4.